base de proclamar el Evangelio, se van a levantar las piedras en el nombre de Jesús y van a proclamar la palabra. Porque el Señor lo ha dicho en su Escritura. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos que ser una atalaya. Tenemos que pararnos como si fuésemos una torre y alrededor nuestro ver todas las personas que están y a esas personas predicar el Evangelio, decirle la verdad y decírselo en amor y orar por esa persona que no es conversa, pero orar por esa persona porque esa persona necesita tu oración. Esa persona no te lo va a decir, esa persona no te va a decir yo quiero que tú ores por mí, porque yo te digo, por ejemplo a Carlos, yo le digo a Carlito, ora por mí, que necesito que ores por mí. Pero un inconverso me va a decir, Saúl, ora con ustedes la palabra y quiero que primeramente yo digo cuando vamos a enseñar en la entrada triunfal quiero hacer algo que pienso que en mi corazón ha puesto Dios que la iglesia tiene que hacer. Todos hemos visto en un momento determinado alguna película que tiene que ver con la entrada triunfal, hemos visto esa entrada, pero yo les pido esta mañana a mis hermanos que todos cerremos los ojos, todos donde estamos, y nos visualicemos en ese momento, 33 años después del nacimiento de Jesús. Esa ciudad de Jerusalén estaba llena, pero llena de personas. Dice en la escritura de que había muchísimas personas porque se estaba celebrando una de las 7 fiestas que la comunidad judía celebraba, que era la fiesta del Pesach, la fiesta de la Pascua. Y quiero que nos visualicemos todos allá adentro y el bullicio tan grande que había. ¿Ya tienen esta idea ya, mis hermanos? Vale, perfecto. Ya podemos abrir los ojos y podemos entonces entender esta idea. La ciudad está completamente llena, la ciudad tiene un bullicio y un nivel de conmoción muy grande. Entonces, en la palabra en Mateo dice que la ciudad estaba conmocionada. Dice, en Mateo 21:10, dice, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero bueno, vamos por partes, muy despacio. Lo primero, ciudad conmocionada, un bullicio de personas, en medio de una fiesta de celebración, casi de 50.000 a 2 millones de personas. Entonces, vamos a irnos a la base bíblica de este texto, que es el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, a partir del 11, capítulo 11, a partir del versículo 1. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Estamos del 1 al 3, ¿vale? Muy bien. Entonces, Jesús fue claro. Jesús dio una instrucción. Vamos a decir todos, autoridad e instrucción. El Señor nos da la autoridad y la instrucción, nos instruye mediante su palabra. Y nos ha dado una autoridad de nosotros ser llamados hijos de Dios mediante el sacrificio que él hizo en la cruz. Pero él venía como un rey, y como un rey precisamente dio una autoridad a sus discípulos. Lo que a mí más me impresiona de esto es que él prepara todo, él prepara el plan perfecto, él tiene un plan perfecto. Él no les dijo, vayan a ver si lo encuentran, no, él dijo, está ahí, vayan y búsquenlo. Él tenía toda la certeza de que eso iba a acontecer. Y lo estaba haciendo para que se cumplieran las escrituras en Zacarías 9:9, lo que decía, lo que profetizó, lo que dijo el profeta, que era: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él estaba cumpliendo las escrituras. Cuando en un momento determinado a Jesús le preguntaron si él venía a cambiar la ley, él dijo, no, yo vengo a hacerla cumplir. Y precisamente él lo estaba haciendo para que se cumpliesen estas escrituras. Y lo que me impresiona es que Jesús, siendo un rey, como en ese tiempo, en el contexto histórico, los reyes no venían en un pollino, los reyes venían en caballos y venían con muchas, pero muchas
bombos y muchos platillos, como le decimos. Venían muchas personas delante de una corte completa. El rey fulano de tal viene y había que recibirlo. Él no. Él, siendo nuestro rey, descendió a venir en un pollino, porque él estaba siendo un rey, pero no un rey de guerra, que era lo que ellos pensaban. El pueblo, en ese contexto de bullicio que había y toda esa situación, tenía claro que si había una situación, digamos, vamos a decirle, una especie de rebelión por parte de lo que decían del Mesías y todo lo que se contaba del boca a boca, que se decía que él hacía sanidades y todo el mundo quería ver lo que estaba aconteciendo. Precisamente ellos sabían que si había una manifestación de esto, estaba en cada una de las torres de Jerusalén guardias romanos esperando literalmente para destruirlos. Acuérdense que en el contexto religioso el cristianismo aún no existe, no está todavía implementada la iglesia, está simplemente rigiéndose por lo que es la Torá, los Pentateucos, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, y todos entendían que sí, que iba a venir un libertador, y creían por supuesto que ese libertador iba a venir con espada, con un ejército, y que iba a derrotar a los romanos y el pueblo de Israel iba a ser salvo. O sea, salvo no, digamos, liberado desde el punto de vista. No entendían el propósito real, que era que la salvación que venía a buscar no era una salvación de guerra, era una salvación de paz, era salvar lo único que se podía salvar de ellos, el alma. Amén. Y lo único que se puede salvar de nosotros, mis hermanos, es el alma. Pensemos. Dice la palabra de Dios que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y junto con nosotros estamos cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros vemos y nos ponemos en la realidad, el cuerpo se puede en un momento determinado cortar, quemar, destruir, y nos puede atender un médico, sí, pero el cuerpo básicamente no lo vamos a heredar, ese cuerpo. Segundo, nuestro espíritu es lo que hace que nos conectemos con el Señor. El Espíritu Santo, dice la palabra, que da testimonio a nuestro espíritu. O sea, que hay una conexión entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros los creyentes. A partir de ahí está también el alma. Pero lo que Jesús quiere buscar de ti es tu alma. Él quiere salvar esa alma. Dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para... O sea, el Señor no retarda su promesa como que uno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios que todas las mañanas renueva su misericordia porque quiere que nosotros nos arrepintamos, quiere que cambiemos. Y si nos vamos acá y vemos esto que sucedió en el libro, cuando él da la orientación, ellos van allá en el pollino y lo primero que sucede es que lo cuestionan. ¿Y para qué es esto? El Señor lo quiere. Bastó solamente que ellos cumpliesen lo que Dios había dicho para que esa persona que cuestionó se callara. Y a veces nosotros cometemos el error de que Dios nos habla y desobedecemos lo que Él nos habló, nos vamos a nuestra humanidad y no decimos lo que Dios nos dijo que quisiéramos, ¿sabes? A veces Dios nos dice, ve y dile al hermano que el proceso que él está pasando es un proceso que yo sé, que si él busca de mí, yo lo voy a sanar, lo voy a liberar, lo voy a salvar, pero nosotros nos ponemos en el plano humanitario de que, y si yo voy, y si es mentira, y si el hermano no me cree, y si me cuestiona, y ahí es donde estamos errando, ahí es donde estamos fallando. Cuando Dios te dice una palabra, escúchala, confírmala por la Biblia y hazla. No tengas pena, hazla, no importa lo que piense la persona. Más vale agradar a Dios que agradarle a los hombres. Dice que Jesús, cuando los envía, ellos buscan el pollino, lo traen y le ponen encima del pollino, le colocan una montura para que se pudiese montar y entrar propiamente. Existía en esos tiempos algo que se denomina, en el contexto histórico, el derecho de angaria. Un rey podía reclamar cualquier propiedad para su uso personal. Esto era algo que se conocía. Un rey, vamos a suponer, el rey de tal lugar,
llegaba y decía, esto, porque yo pertenezco a este reinado, esto es mío y yo me lo llevo. Y nadie podía discutir, porque ese era el derecho, el decreto legal que existía en ese tiempo. Él está diciendo que ese pollino era para él y él se montó en ese pollino, tal cual. Y las personas hicieron caso. Cuando él empieza a llegar a Jerusalén, que va andando, dice que la multitud lo veía. Y esto es interesante porque en el Salmo 118, vamos a buscarlo un segundito acá, permítame. Salmo 118, versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Esto que está diciendo, oh Jehová, sálvanos ahora, ellos estaban diciendo Hosana. Y Hosana en estos tiempos era un grito de auxilio, era un socorro, estaban pidiendo socorro. Ahora en estos momentos ya ellos no lo estaban haciendo así, estaban reconociendo que quien venía a liberarlos y estaban dándole entonces toda la honra y estaban dándole la gloria, pero no le estaban dando la gloria y la honra como el Hijo de Dios que era, sino como ese rey que ellos estaban esperando. Amén. De ahí que cuando él llega, hicieron lo que hacían delante de los reyes, tirarle sus mantos. Y ahora, ¿qué representación tiene de tirar los mantos? Cuando yo estaba buscando cómo traer la enseñanza, el Señor me mostraba el manto. En esa época era la prenda principal que tenía un judío o tenía un hebreo o tenía una persona. La prenda con la cual se cubría del frío, la prenda con la cual se tapaba en el momento en que el sol estaba, siempre tenían los mantos encima. Y dice en este momento que ellos tomaban los mantos y los ponían en el suelo. Ahora, ¿tu manto cuál es? ¿Mi manto cuál es? Mi manto no es un manto que estamos viendo desde el punto de vista de una tela, sino nuestro manto es nuestro cobijo, nuestra carga, lo que nos protege, nuestra debilidad, lo que realmente en nuestro corazón está, lo que nos ayuda. Digamos, mi trabajo puede ser mi manto, mi vida familiar personal puede ser mi manto. Eso es lo que en muchos momentos determinados nos ayuda, nos cobija, nos quita el frío. Eso tenemos que rendirlo. Tenemos que rendir nuestros mantos delante del Rey, porque quien está entrando por la puerta de Jerusalén, ellos no entendían quién era, pero nosotros esta mañana sí entendemos quién es el que viene entrando por la puerta de Jerusalén, que es Jehová de los ejércitos, que es el príncipe de paz. Y estamos esta mañana aquí buscando de Él, tendiendo nuestros mantos. Entonces, lo primero que quiero que la iglesia comprenda es que hoy el Espíritu Santo está sacudiendo las puertas de tu vida, al igual que en Jerusalén. Jesús no viene a pedir permiso para hacer un adorno en tu casa, viene a reclamar su trono. Cuando Jesús entró, no entró por cualquier puerta, entró por la puerta del oriente, la puerta dorada. Según la tradición judía, basada en Ezequiel 44, el Mesías entraría por esa puerta. Él estaba cumpliendo las escrituras al 100%. Y no era una visita de cortesía, era una declaración de guerra espiritual contra el sistema religioso y político que existía. Acuérdense que en ese tiempo estaban los escribas, estaban los fariseos. Ellos tenían el control de todo lo que era el pueblo en el contexto religioso. Pero él venía por algo más. Él venía con un propósito. Y estas mismas personas que lo estaban recibiendo con las ramas, con las palmeras y con los mantos, esa semana completa, empezó la semana recibiéndolos a él como se merecía un rey, y diciendo Hosana al hijo de David que viene, bendito sea el nombre. Pero esa misma semana, al final, estaban muchos de ellos diciendo crucifíquenlo. Ellos mismos, los mismos que lo recibieron, son los mismos que están gritando crucifíquenlo al fin de semana. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces nosotros buscamos de Dios, decimos, Señor, yo quiero buscar de ti, Padre, yo quiero que seas tú aquel que obra en mi vida, y te pido, Padre, que tú me bendigas, que tú me des un trabajo, que tú me cambies mi forma de ser. Señor, te pido que a lo mejor que tú me sanes de esta enfermedad. Y a veces Dios en su santa voluntad no lo hace. Y entonces, ¿por qué Él no lo está haciendo?
ya tú vas entonces a decir crucifíquenlo. Porque a lo mejor no es el Dios que tú quieres en ese momento. Yo te voy a decir algo esta mañana. No es el Dios que tú quieres. Es Dios quien quiere que tú seas lo que Él ha dicho que eres. Nosotros no podemos buscar a Dios cuando nos da las cosas. Nosotros tenemos que buscarlo en todo tiempo. Porque cuando lo buscamos cuando nos da las cosas y después no nos las da, entonces vamos a ser parte de esa multitud diciéndole crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y estamos entonces errando. Mis hermanos, la intención con esto es que comprendamos que a Dios hay que buscarlo en los tiempos buenos, en los tiempos malos, a tiempo, a destiempo, en todo momento. ¿Tienes una crisis? Búscalo. ¿No tienes crisis? Búscalo. Lo necesitamos. Entendamos que Él es perfecto, Él es el único que no tiene un creador, porque ya creó todas las cosas. Él es el único que no necesita que para manifestarse haya algo que hacer. No, ya está manifiesto. Aleluya. Ya la creación da testimonio del creador. Lo que nosotros no somos capaces de mirar con nuestros ojos espirituales, lo grande que es el Señor en nuestras vidas. Acuérdate en el momento justo en que tú estabas en tu mayor problema, que miraste para arriba y dijiste, Señor, ayúdame, aún sin conocerlo. ¿Cuántas personas sin conocer a Dios miran para arriba en el momento más crítico, en un hospital, en cualquier lugar, y dicen, Dios, ayúdame? Y no conocen a Dios. Y si ellos que no lo conocen lo hacen como nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no lo vamos a hacer. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a alguien que no conocemos? ¿Cómo vamos a decirle, papá, yo te conozco? Si no lo buscamos en espíritu de verdad, si no oramos, si no nos metemos con Él y le decimos, Señor, mira, yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que en vez de levantarme todos los días a las 6 de la mañana, tú me tires a las 3 de la mañana a orar. Tú me levantes a orar, porque dice la palabra de Dios, y lo estaba diciendo mi hermano Kevin, que el ángel de Jehová luchó con Jacob, pero no luchó la mañana, luchó toda la madrugada. Y no fue una guerra de combate, no había una espada ni un escudo por delante, había unas rodillas dobladas hasta que se le coyuntó la rodilla, hasta que no podía más ese muslo, hasta ese momento estuvo Jacob luchando, para que le cambiara su nombre. Ahora, lo más interesante que tiene todo esto, es que nuestro Dios no solamente tiene la autoridad, no solamente viene como un príncipe de paz, sino que dice que la gente decían, Hosana en las alturas. Hosana viene de un contexto del hebreo osnia, dice, o sea, a ver, ya está partida, perdón. Bien, ahora sí. El contexto histórico. En Segunda de Reyes 9:13 vemos el acto de lealtad. El manto era la posesión más valiosa. Al ponerlo del suelo decía, mi seguridad ahora está bajo tus pies. Pero el asunto de todo esto era que estas personas que estaban recibiendo al Señor lo estaban cuestionando. Decían, ¿quién es este? Habían algunos que no se les había revelado la realidad. De hecho, hay muchas personas en Israel que todavía no se les ha revelado la verdad. Y por eso Jesús delante de Israel llora. Dicen que Él estaba llorando y estaba diciendo todas las cosas que le iban a acontecer a Israel. Y esto que está pasando en Israel en estos momentos no es una cuestión no solamente de hombres, sino que está cumpliéndose las escrituras. Tienen que acontecer todas estas cosas para que el Señor pueda venir. Aquí justamente Jesús muestra cuál es su propósito. Muestra que cuando las personas piensan que es de una cosa, es de una forma, es de otra. Las personas creen que el Señor tiene... Sí, Él hace milagros. Dios no ha dejado de hacer milagros. Pero las personas a veces piensan que tener un encuentro con Dios es algo sentimental, es algo de que muchas personas dicen, no, yo llegué a la iglesia, estaban predicando, estaban alabando,
y me ericé. No se trata de que tú te erices o te dejes de erizar. No se trata de eso, se trata de tu comunión con el Señor. Se trata de tu relación con Dios. Se trata de que tú, cuando estés buscando de Dios, lo hagas en lo secreto. Y cuando tú tengas en tu corazón algo y quieras plantearle al Señor, no se lo digas en público, ve a lo secreto, que tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. El pueblo está celebrando, Jesús está llorando y él ve el juicio que vendrá por rechazar al Mesías. En Lucas 19, 41-42 dice: cuando él llegó cerca de la ciudad, al verla lloró diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Para aquellos que estamos buscando de Dios, tenemos que tener claro cuándo Dios nos está visitando. Tenemos que tener claro cuándo es que Dios está en nuestras vidas. Y eso lo vamos a tener claro cuando entendamos de que cada momento en que nosotros buscamos de Él de corazón con nuestra alma, Él se manifiesta. Se manifiesta en su palabra, se manifiesta mediante una oración, se manifiesta mediante una palabra que te pueda dar un hermano. Lo fundamental es hacerlo de corazón. Lo fundamental no es hacerlo porque sintamos que así vamos a encontrar solución a nuestros problemas. El mayor peligro de estar en la iglesia y ver a Jesús pasar por tu puerta es no reconocerlo como Salvador personal. No permitas que Jesús pase de largo. Permita que Él entre y cuando Él pase, dile: Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Amén. Dice la Biblia que si no me equivoco, en el libro de Elías, si no me equivoco, en el libro de Reyes, habla sobre Elías. Si no me equivoco, perdón. Habla sobre una mujer la cual tenía un hijo. Y ese hijo murió. Y mandó a buscar al profeta para que viniese, porque había entendido que en el profeta estaba la solución. Y dice que una vez que buscó al profeta, el profeta fue, se acostó sobre el niño, sopló aliento de vida y ese niño vivió. Y a partir de ahí ella tomó una determinación, tomar un lugar de su casa y acondicionarlo para que ese lugar fuese el lugar de encuentro con Dios. Hace tiempo mi esposa y yo habíamos visto una película muy poderosa que se llama Cuarto de Guerra. En esa película narra sobre una persona que buscaba tanto, pero tanto de Dios, que esa habitación donde estaba, ella orando, ahí las personas que vienen a comprar la casa después dicen: ¿qué hay con esta casa? Yo esta casa la veo, yo esta casa la quiero, yo esta casa quiero comprarla porque aquí hay una paz que no hay en ningún otro lugar. Y es que cuando tú entras a tu cuarto y estás orando, tú estás generando, donde tú estás en una conexión con Dios tan grande que las personas se dan cuenta. Cuando tú vas a tu casa, muchas personas bueno, a mí me ha pasado, pero ¿cuántas personas han llegado a la casa y le han dicho: aquí se siente paz, aquí se respira paz? Amén. Y es que cuando nosotros llegamos a un lugar y estamos orando y teniendo comunión con el Señor, ese lugar queda santificado. Ese lugar queda para el Señor. Es lo mismo que aconteció cuando estaba Moisés delante de la zarza. Dios le dijo: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es una tierra santa. Ahí no puedes estar como andas en tu casa, aquí tienes que estar distinto. Y es precisamente eso, cuando tú estás orando en tu cuarto y estás buscando, esa persona que va a llegar a tu casa que no conoce de Dios, va a entender que ahí está la presencia de Dios. Cuando tú estés en tu trabajo, yo te doy quizás este es un testimonio personal, te doy la posibilidad en tu trabajo, no sé lo que trabajas o lo que sea, pero proclama la palabra. No tengas pena hablar en tu trabajo de Dios y decirle a quién sirves. Si se te permite, pon alabanza. Yo trabajo en el estadio de la cerámica, en una unidad de cocinas. Y antes de que yo llegara, la música que se escuchaba en todos los lugares era música del mundo propiamente. Cuando yo llegué, lo primero que le dije al jefe fue: yo quiero poner alabanza. Me gusta la alabanza, yo escucho las canciones dedicadas a Dios. ¿Algún problema con eso? Me dijo: mientras que hagas el trabajo bien, no hay problema. Tú hazte el trabajo y ponte lo que tú quieras.
Yo empecé poco a poco, y hoy en día, para la gloria de Dios, hay una persona que está conociendo al Señor en ese lugar. Y estamos orando, y lo puse esta semana, que lo oramos a Dios. Él está buscando, él se inquieta. Cuando yo le hablo de la palabra o le comento, él incluso hasta me rebate cosas de la Biblia, porque ha leído y ha sido quizá un poco instruido cuando era pequeño. Lo que en estos momentos no tiene clara la dirección, tiene que buscar de Dios. Si no quieres tú, si tú no te quieres arrepentir y tú no quieres cambiar de tu vida, Dios no puede obrar. Dios tiene toda la autoridad del mundo, pero Dios no te va a obligar a ti a nada. Dice que Dios no entró o sea, no obligó, para que entiendan. Él llama a la puerta, Él no la derriba, Él espera que tú la abras. Dios no te dice, voy a entrar en tu vida. Dios te toca la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es precisamente esto lo que el Señor está haciendo. Él está tocando las puertas para que tú abras y Él pueda entrar contigo. Así, de esta manera, el Señor está proclamando su venida. Y las personas escuchan muchísimo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Tú se lo dices a un inconverso, tú le dices, Cristo viene pronto, y te va a decir, ¿qué? Porque no lo entiendes. Pero cuando venga el momento de su venida, es cuando van a entenderlo. Y Dios mediante, no estemos acá, nos hayamos ido con el Señor. Pero si no nos vamos con el Señor, ¿qué pasa? Vamos a ser partícipes de todos los que están viendo descender eso. Y entonces esas personas van a decir, fulano, aquel que estaba todos los días hablándome en el trabajo, tenía razón. Yo te voy a decir algo. Si tú quieres vivir en santidad y quieres vivir para Dios, hazlo. Hazlo y no tengas miedo de hacerlo, porque hay una realidad. Vamos a suponer que estamos haciendo todas las cosas bien, que estamos viviendo en santidad, que no estamos pecando, que estamos orando, alabando en todo tiempo, y que al final de la carrera, que la Biblia no se contradice, pero al final de la carrera Cristo no viene. ¿Perdiste algo? Es mi pregunta. ¿Viviste bien? ¿Viviste en santidad? ¿Hiciste las cosas bien? ¿No pecaste? Pero si al final de la carrera Cristo viene y tú no hiciste las cosas bien, ahí sí tenemos que meter. Ahí sí tenemos que meter, porque dice la palabra de Dios que el lugar que tiene reservado Satanás no es un lugar donde te dan caramelos ni chuches cuando tú llegas. No, es un lugar de condenación. Y las personas no lo han entendido. Y actualmente se dice que la Biblia hay que predicarla, y el mensaje hay que predicarlo como en los tiempos de Noé. Yo me imagino, y me pongo a pensar ahora mismo cómo era Noé en el momento justo que él estaba predicando. Yo me imagino una persona quizás con un poco de ropas rasgadas, tal vez, ya con cierta y determinada edad, quizás hasta demacrado de tanto trabajo sobre un barco gigantesco, diciéndole a las personas, viene un diluvio. Y las personas diciéndole, echa para allá el loco este. Echa para allá, él no me dice nada. Y la verdad la tenía él. Y fíjense cuántas personas se salvaron por esa persona que algunos le llamaban loco. Una familia. Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas personas no tenemos alrededor nuestro? Tenemos más de una familia, básicamente. El que menos tiene 10 amigos, o 10 compañeros, o 10 personas conocidas. Esas personas son nuestra responsabilidad. Si nosotros no somos capaces de a ellos decirle, Cristo murió, resucitó por ti, ¿quién se lo va a decir? Dice el Señor que cuando le dijeron que por qué clamaban, dice que si Él no clama, las piedras lo van a hacer. Y está cual. Si nosotros no somos capaces de proclamar el Evangelio, se van a levantar las piedras en el nombre de Jesús y van a proclamar la palabra. Porque el Señor lo ha dicho en su Escritura. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ser una atalaya. Tenemos que pararnos como si fuésemos una torre y alrededor nuestro ver todas las personas que están y a esas personas predicar el Evangelio, decirle la verdad y decírselo en amor y orar por esa persona que no es conversa, pero orar por esa persona, porque esa persona necesita tu oración.
Esa persona no te lo va a decir. Esa persona no te va a decir, yo quiero que tú ores por mí. Porque yo te digo, por ejemplo, a Carlos, yo le digo, Carlito, ora por mí, que necesito que ores por mí. Pero un inconverso me va a decir, Saúl, ora por mí. No me lo va a decir, porque no conoce al Señor. Pero si tú lo conoces y tú caminas con Cristo, no tengas pena pararte donde sea a proclamar la palabra. La iglesia tiene que despertar por tres razones. Número uno, porque el evangelismo es algo que no está muerto, no va a morir y tiene que continuar. Dice la palabra de Dios que Cristo no va a venir hasta que esté proclamada la palabra por todo el mundo. Tenemos que ser parte de ese granito de arena para proclamar esa palabra. Tenemos que ser capaces de nosotros, con la misma autoridad que Cristo nos dio a nosotros, tener la humildad para decirle a esa persona, arrepiéntete, Cristo viene pronto, yo fui esto, pero ahora soy esto. Y dice la palabra en Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que ser esa nueva criatura en Cristo. Nosotros tenemos que ser esa persona restaurada y que las personas vean mediante nuestra forma de actuar en la vida cómo es que nosotros vivimos y a su vez cómo van a vivir ellos cuando acepten a Cristo. No te estoy hablando de Villarreal, no te estoy hablando de Castellón, te estoy hablando en general. Te estoy hablando que si tú tienes una persona que vive en Colombia y lo conoces, le escribas a esa persona que vive en Colombia y le digas, Cristo te ama, murió por ti, resucitó. Lo entiendes bien, no lo entiendes tan bien. Lo mío es decírtelo. Lo mío es decírtelo porque el Señor tiene que ver que tu corazón está presto para proclamar la palabra. Estamos llamados a hacer luz. Esa chica no tenía a Cristo. Sentía vacío según lo que estaba leyendo, sentía vacío en su vida y sentía que nadie más podía abrazarla. Pero si alguien le hubiera predicado la palabra o se la predicaron o ese corazón hubiese sido cambiado, a lo mejor estaría todavía con nosotros en el mundo como tal en sí, en el planeta, por decirlo así. Pero esto que sucedió es la muestra de una persona que no tiene a Cristo. En la vida de la familia de mi esposa, el año pasado perdimos al primo de mi esposa. Él se suicidó, tomó pastillas y falleció. Lo encontraron días después. Y lo último que dijo fue que se sentía solo. Cuando nosotros queríamos hablarle de la palabra y le estábamos pidiendo, ven Leo, mira, vamos a orar por ti, vamos a esto, él nunca levantó el teléfono. Pasaron días y días y días sin levantar el teléfono, no respondía a la llamada y ya había pasado lo que pasó. Y fue porque técnicamente, por lo que dicen, fue por causas emocionales, porque la relación que tenía no funcionaba. ¿Cuántas personas no les sucede eso? A muchas personas la relación no les funciona bien. A muchas personas a lo mejor tienen una enfermedad que es terminal. Pero yo quiero decirte algo esta mañana. Tú puedes tener tu relación con las personas como sea. Tú puedes tener tu cuerpo como sea. Preocúpate por tu alma. Preocúpate porque esa alma pueda ser restaurada por el Señor. Preocúpate porque esa persona que necesita de Dios tenga el acceso a Dios. Sé tú la puerta por la cual Jesús entre a sus vidas. Permite que tú seas el que humildemente le prediques el Evangelio y le demuestres lo que hay en ti. Y la autoridad que hay en ti se va a mostrar cuando tú estés orando y estés intercediendo por esa persona. Cuando nosotros estemos intercediendo por esa persona, lo que está operando en su vida no es mayor que lo que está operando en la nuestra. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que entenderlo y creerlo. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Se trata de creer a lo que Él dice en su palabra. Y la palabra es la que nos lleva. Y el Espíritu Santo se encarga de convencer al mundo de pecado, no somos nosotros. Nosotros le podemos hablar, pero si el Espíritu Santo no está obrando en su vida, esa persona no se va a convencer de pecado. Para los romanos, Jesús representaba un rebelde. Para los religiosos, un blasfemo. Para ti, hoy, ¿qué representa Jesús? Yo te hago esta pregunta, para ti hoy, ¿qué representa Jesús? Jesús representa, para los romanos, el rebelde. Para los religiosos, el blasfemo. El que venía a transgredir la ley para los ojos de Dios.
Pero para nosotros Jesús tiene que representarnos las puertas del cielo. Tiene que representarnos el único camino. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es mediante mí. Si nosotros queremos llegar al Padre, si nosotros queremos llegar al cielo, si nosotros queremos ser arrebatados, queremos llegar a encontrarnos con Él, tenemos que entender que Él es el único camino hacia Jerusalén, hacia tu vida. Y las puertas de tu corazón esta mañana, si tú no lo conoces, que se te abran. Y si lo conoces, que se te abran más aún, porque Jesús quiere hacer morada contigo. Él quiere vivir en tu vida, Él quiere cambiarte. Él quiere que aquella carga que tú tienes se la entregue, porque Él la va a llevar. Él ha dicho en su palabra que su yugo es fácil y ligera es su carga. Él te está pidiendo que hoy tú pienses que como mismo pensaban los bueyes tenían unos yugos, unas yuntas que se montaban encima, y si no hay dos bueyes jalando una carreta, es muy difícil jalar una carreta grande. Él te está diciendo, yo estoy a tu lado, yo te estoy pidiendo que tú quites ese yugo y te pongas este que te traigo yo y que lo aguantes conmigo entre los dos. Que la relación tuya y la relación que Él tiene contigo sea una relación genuina. No sea una relación de cultura de venir a una iglesia, porque venir a una iglesia no te salva. Que tú estés en un garaje no te hace carro. Tú puedes estar en un garaje y no eres un carro. Que tú estés en una iglesia no te hace cristiano. Que tú estés alabando y glorificando a Dios en un momento determinado en la iglesia tampoco te hace salvo. Dice la palabra en Romanos 10:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que ser capaces de venir delante del Señor y decirle, Señor, mira, yo estoy fallando en esto. Tú conoces mi corazón. Yo te pido que tú, delante de tu presencia, yo te pido que tú me cambies. Límpiame con hisopo. Haz que mis pecados, que son ahora mismo rojos como el carmín, sean blancos como la nieve. Haz que cambie. Y Dios te va a cambiar si tú se lo dices de corazón. El cambio va a comenzar aquí adentro. La primera puerta que tú tienes que abrir no es la puerta de tu casa, es la puerta de tu corazón. Cuando tú eres capaz de abrir la puerta de tu corazón y Jesús viene a tu vida, empieza a haber un cambio. Empiezan a ver a las personas. Y empiezan esas personas a querer ser como tú estás siendo llevando tu vida. Y te van a decir, yo quiero de eso. ¿Cuántas personas cuando ven alguna bebida, un refresco, algo que les gusta, y lo prueban? Cuando tú lo pruebas, ¿cuántas veces tú le dices a la persona, dame un poquito? Eso nos pasa. Ahora mismo hay un vaso de chocolate, yo veo el vaso de chocolate, me tomo un buchito y me gustó, y le digo a la persona, yo quiero, ¿me puedes servir un poquito? Es lo mismo que van a hacer las personas. Van a ver cómo Dios está obrando en tu vida y así van a querer obrar, que Dios obre en la de ellos. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tú, Padre, has hablado, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi falta, Señor, por mis pecados, Señor. Te pido que tú obres en mi vida, Señor, y en la vida de mis hermanos, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, y que, Padre, esa puerta de nuestro corazón tú la abras, Señor, para que entres tú, que eres el Rey de Gloria, Señor, que vengas en tu pollino, Señor, y podamos, no solamente en el inicio de Semana Santa, Señor, sino en todo tiempo, Señor, buscarte tu presencia, Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de los miembros de esta congregación, Señor, a cada una de las familias representadas, y que tú seas con ellos en todas sus áreas de su vida, Señor. Te entrego todo este tiempo a ti, y que toda la honra y la gloria sea para ti. En tu nombre, amén. Amén. Amén.